Bueno, pues yo nací el 25 de agosto de 1943 en Madrid. Mi padre trabajaba en un comercio de muebles, y mi madre era ama de casa, y bueno, éramos otro hermano y yo. Y bueno, pues una familia normal, de clase obrera. En aquellos años de posguerra, pues la verdad es que sin ninguna comodidad y no nos sobraba de nada. No es que pasáramos hambre exactamente, pero sí necesidad, en el aspecto de que había que restringir. Mi madre alquilaba una habitación de la casa para ingresar algo más de dinero. Y bueno, yo recuerdo mi infancia, pues eso, en el colegio, en una escuela pública, el Colegio Claudio Moyano de Madrid. Y ahí estuve estudiando hasta los 14 años que me puse a trabajar. Aún no les tenía cumplidos cuando me puse a trabajar en una tienda de perfumería, y ahí estuve trabajando en una perfumería. Yo tenía un tío que era el dueño de unas academias en Madrid, las academias CIMA, que eran muy famosas. Y allí, pues después de trabajar, iba a estudiar secretariado, y después mi tío me dijo que dejara la perfumería y que me fuera con él al trabajar a la academia para ayudarle en la secretaría de la academia y terminar de estudiar el secretariado que tenía empezado. Y bueno, por desavenencias con él, porque trabajar con la familia no siempre es agradable, pues ya me salí de la academia y me puse a trabajar en una empresa que hacía clichés a máquina, lo que era para sacar a multicopistas. Y ahí trabajaba a destajo. Yo era muy rápida escribiendo a máquina y trabajaba a destajo. Pero bueno, yo tenía por una problemática familiar. Yo no he tenido madre. Mi padre casó en segundas nupcias y mi madrastra y yo no nos llevábamos bien. Entonces, pues, me vine a vivir a Valladolid con 18 años a casa de mis tías, en el año 62. Yo tenía 18 años. Y aquí estuve en Valladolid hasta ahora. que bueno, aquí ha sido toda mi trayectoria de vida, digamos, y de evolución y de compromiso y de todo esto. En Valladolid, claro, no conocía a nadie, más que a mi familia, a mis tías y tal. Entonces, para conocer gente joven, me apunté en la JOZ. Me fui a la JOZ y allí, entonces era JOZ femenina y JOZ masculina, no estaban juntos. Pero bueno, yo ya hice amigas en la JOZ y tal, luego como había actividades que sí que coincidíamos chicos y chicas, había cine también, entonces en la JOZ, pues ya empecé a tener un poco más de relación de juventud, digamos, ¿no? Y ahí estuve, pues, ahí es donde yo descubrí la conciencia obrera, en la JOZ. Juventud Obrera Católica. Lo de obrera se me marcó, porque ahora se llama cristiana, pero entonces era Juventud Obrera Católica. Y participé en el año 67 en el París 67, que fue una concentración internacional europea de juventud. Allí nos juntamos pues, con más de 50.000 jóvenes. Para mí aquello fue un despertar, porque claro, era el 67. Aquí en España estábamos en la dictadura.
Y claro, llegué a París y para mí aquello pues fue pues que era como que llegaba a otro mundo, ¿no? Y bueno, pues todas las concentraciones, todas las convivencias con todos los jóvenes, todas estas cosas. Cuando llegué a España, pues claro, noté el cambio, noté la diferencia, y ahí ya pues era el 67, como digo, y luego ya llegó el Mayo francés. En el 68 ya yo empecé a recibir información del sindicato, de comisiones obreras, y claro, esto unido a todo lo que se estaba viviendo en París, lo poco que salía por la televisión y lo tal, pero bueno, yo oía Radio París. Yo oía Radio París por la noche y bueno, pues claro, ahí ya se me fue a mí formando la dicotomía mental de lo que estaba viviendo y de lo que quería vivir, ¿no? Y tal. Y entonces pues ya me metí en el sindicato. Cuando estás en París, ¿recuerdas cuánta gente fuisteis? ¿Había más chicas? ¿Eran todos chicas y chicos? A París fuimos una delegación española de 15 personas. Y chicas éramos 3. Otra chica de aquí, de Valladolid, amiga mía, y otra de Madrid, que vino, y el resto eran chicos, pues unos de Barcelona, otros de Bilbao, otros tal. Éramos una delegación de gente de la JOD, de toda España, pero vamos, una representación. ¿Y cómo te seleccionaron a ti? Qué bien, ¿no? ¿Fuiste ¿Perdón? Tú, ¿cómo te seleccionaron a ti? ¿O fuiste la gente tú que se apuntó, digamos que, hombre, en el año 67 la gente joven tampoco, decir, me voy a París y tal, pues no sé, era como una aventura, ¿no? Era una cosa que no todo el mundo a lo mejor lo podía hacer, o no sé, yo sí. ¿Y trabajabas en ese momento o no? Sí, yo cuando vine a Valladolid, con 18 años, pues me presenté a varios trabajos y tal. De uno me salí por acoso, porque me acosaba el jefe y era horroroso, no se podía convivir allí. Estuve solo una semana. Y luego ya entré en Ibramer, en Híbridos Americanos. Y en Híbridos Americanos estuve trabajando 12 años. En una oficina de contabilidad, toda de hombres, yo de chica. Allí me controlaban todo, hasta la menstruación me controlaban, porque me dolía mucho, me tenía que ir a casa todos los meses. Mi jefe, muy comprensivo, me decía: Teresa, márchese a casa, cuando me veía mal. Y ya pues los compañeros exquisitamente me controlaban. Pues este mes no hemos tenido la gripe, pues este mes no, y en este plan. En fin, pues que lo del acoso de las mujeres es muy civilino, que yo entonces no, o sea, me daba rabia que me controlaran y todo esto, pero digamos que todavía la conciencia feminista no estaba tan arraigada, o sea, yo me veía acosada o controlada o tal, pero no era... No eras muy consciente. Lo consideraba una rutina más de los tíos estos que estaban en la piscina, que bueno, pues que era el centro era la única chica y para bien o para mal, pues eso. Tendrás anécdotas de un montón. De ese momento, digo que tendrás episodios, ¿no? Pues sí, claro. No solamente de la menstruación, sino me imagino que tendrás otros momentos en los que te sentiste pues mal, ¿no? No del todo, ¿eh? O sea, eso lo recuerdo porque me cabreaba, porque además es que yo lo he pasado siempre muy mal y no lo podía disimular. Cuando me pillaban en el trabajo, me pillaban en el trabajo. Cuando me pillaban en fin de semana no se enteraban. Y claro, luego echaban de menos que no habían apuntado en el calendario. Y decían que este mes no había habido gripe, porque mi jefe me decía: váyase a casa, que está usted un poco griposa, que está usted un poco resfriada, no sé qué. Mi jefe me lo tapaba así, pero los otros enseguida lo sacaban a colación.
Pero otras cosas pues no he notado, porque yo trabajaba, era la secretaria en contabilidad, era la secretaria del jefe de contabilidad y estaba, bueno, pues no recuerdo episodios incómodos en ese aspecto. No. Y cuando estás ahí es cuando vas a París, mientras estás sí, en... ¿no? Mientras estoy en Ibramer, sí. ¿Y no te ponen problema? Ninguno. ¿Y cuántos días recuerdas? Estuvimos, pues no sé si fue una concentración de 4 o 5 días, en junio, el mes de junio fue, me recuerdo. ¿Y cuando vuelves, cómo contactas con Comisiones Obreras? ¿Dónde está el nexo? Ya te he contado. Con Comisiones Obreras volví, yo a partir del 68 empiezo a recibir información de gente que me conocía y que me decía, léete este libro o léete este documento o mira no sé qué, me empiezan a pasar cosas. Y bueno, pues fui descubriendo que existía el sindicato, que yo no sabía ni que existía, ¿no? Bueno, sé que sabíamos porque, por ejemplo, el 1 de mayo en la JOZ se hacía una misa obrera, siempre. Y aquel año del 68, en la iglesia de San Pablo, el cura Carmelo hizo una homilía muy de arenga de lucha obrera. Y en aquella misa había gente, claro, yo después les conocí en el partido, había gente del Partido Comunista en aquella misa. Y entonces a la salida de misa tiraron octavillas. Y bueno, pues tuvimos que correr a la salida de misa del 1 de mayo, aquel 1 de mayo del 68. Y después, pues después de nada, ya empecé a tener contactos con gente de comisiones y me recuerdo que había un seminario como de captación y de concienciación del sindicalismo. Y asistí a aquel seminario. ¿Y dónde era? ¿Te acuerdas? Pues no recuerdo dónde era. No era en una sala, era en un sitio, pero era los domingos por la mañana y no recuerdo, fíjate, dónde nos reuníamos. ¿Y alguien recuerdas que lo dirigía o que...? Sí, lo dirigía un chico que se llamaba José Luis Díez Oces. No sé si le conocerás. Sí. Él lo dirigía. Y entonces, pues allí estábamos, pues varias personas. ¿Más mujeres que tú? ¿Recuerdas alguna? Sí, Maribel Cristóbal también estaba en aquel grupo, pero no recuerdo así a más. Recuerdo a 2 chicos, pero vamos. ¿Y allí qué os decían? ¿Cuál era la actividad? O sea, ¿hablabais simplemente de...? No, se hablaba pues eso, de sindicalismo, de justicia social, de reivindicaciones que había habido en otras fábricas o que había en alguna empresa concretamente en ese momento, porque claro, era el año 69 o cosas así, que no salían huelgas y manifestaciones y cosas, no salían por los periódicos, a no ser que fueran muy gordas, pero entonces nos informaban de la lucha obrera que había en algún otro sitio. ¿De la forma de infiltrarse en las empresas o de buscar, de ampliar contactos o algo así? Hombre, la forma de implicarse en las empresas lo daba la misma rutina, porque si yo estaba trabajando en Híbridos Americanos entonces y ya estaba en una célula de comisiones obreras, yo ya estaba implicada en la empresa. De hecho, cuando había algún follón en la empresa, que de hecho los hubo, que llegó un jefe de personal y nos quitó la paga de beneficios, nos la repartió, hizo un prorrateo que repartió entre los 12 meses del año, yo me negué
Y dije que no, porque esa paga de beneficios, al estar repartida en los 12 meses del año, al final lo perdíamos, porque al año siguiente subía el convenio y como nosotros ya ganábamos más de lo que marcaba el convenio, pues se amortizaba esa subida. Pues no lo entendían. Tuve que organizar una pequeña movida también en la empresa, un boicot en Navidad que nos daba la empresa, un pisco labis navideño allí, y yo me negué, que dije que cómo íbamos a ir a hacer el rendezvous a los jefes si nos estaban quitando el sueldo y no tal y cual, y conseguí... ¿Y tuviste apoyo? Sí, no fuimos, ¿Sí? no fuimos al pisco labis ese, se encontraron los jefes que la gente nos habíamos marchado ya. ¿Y tú al ser mujer y hacer esa reivindicación, te hacían caso a pesar de ello? ¿O te decían, anda, Teresa? Bueno, yo tenía una frase que yo decía, aquí no hay más huevos que los que ponen las gallinas. Y eso se lo decía cada 2 por 3. Pero sí, los jefes me echaron a mí la culpa del bloqueo. Al día siguiente, del bloqueo, del boicot. Y al día siguiente me llamaron al despacho que había provocado yo un poco a la empresa y que, claro, que eso era sancionable porque había tal. Yo dije, bueno, ¿ustedes me consideran a mí con tanta capacidad como para movilizar una empresa? Pues me hacen ustedes un favor, no sabía que tenía tanta capacidad de convocatoria, y encima con un poquito de ironía, ¿no? Pero bueno, pues así quedó, pero sí, ya me quedé un poco marcada de cara a los jefes, sí. Sí, porque claro, yo protestaba por cuando veía las cosas que estaban malas. Sí. ¿Y qué año sería ese boicot? ¿Recuerdas? Pues sí, serían ya el 70 y... pues ya sobre los 70, 71. Yo salí de Ibramer en el 74. Ajá. Y eso fue antes. Entonces, sí, entre el 70 y el 74, 71, 72, fija, si yo vas a ver que tengo que hacer tanta memoria, luego hubiera ido apuntando en un diario. Bueno, no te preocupes, sabiendo eso, que fue antes del 74... Sí, pues... fue antes del 74 porque yo ahí me salí de Ibramer, que ya, bueno, pues ya la verdad es que conmigo ya había un poco de tensión con los jefes y tal y cual. Con mi jefe especialmente no, con mi departamento de contabilidad no, pero a nivel general, a nivel de altura sí. Bueno, yo hice las oposiciones a la Seguridad Social y entré de administrativa en la Seguridad Social, en las consultas primero en el ambulatorio de Pilarica y luego me pedí el traslado al Hospital Río Ortega y ahí he estado trabajando hasta que me he tenido que jubilar. Me tuve que jubilar muy joven porque tuve un problema de visión, sigo teniéndole, veo muy mal, pero en aquella época es que me quedé prácticamente ciega y claro, una administrativa que no puede leer un informe, que no puede archivar, que no puede, pues me jubilé. Entonces entras en el ambulatorio en el 74, apruebas las oposiciones en el 74. Sí. Ajá. Y mientras tanto, en paralelo, sigues teniendo tu actividad en comisiones. Y yo ya era sindicalista porque ya había formado, en mi casa se había hecho una célula del sindicato y que entonces éramos personas sueltas, sin corresponder así a grandes empresas, pues dos de oficinas, otra que era de la fábrica de conservas de Helios, otra que era del textil, otra que era, bueno, pues así, un grupo de gente que éramos de diferentes sectores. Y ahí nos reuníamos y apoyábamos la huelga de la construcción, apoyábamos la huelga de FASA, apoyábamos pues esas cosas. Si caía alguien detenido, pues oye, llevábamos comida a la cárcel y esas cosas. Estábamos un poco como de apoyo, porque en realidad estábamos dispersos en las empresas, cada uno en la nuestra, hacíamos lo que podíamos y tal. ¿Y esa célula estaba en tu casa? ¿Decías, os reunís Sí, en tu casa? Mi casa ha sido un poco piso franco. Sí. ¿Dónde estaba tu casa? Sigue estando, es mi casa, donde vivo ahora, en la calle Pérez Galdós, en San Juan. Entonces, ahí en esa casa, si pudiera hablar, pues habría sido célula de comisiones obreras, habría habido reuniones del Partido Comunista, había ido gente
que iba a casa a dormir cuando había redadas y sabían que tal y cual iban a casa a dormir. Allí se hacían clichés, que como yo había tenido tanta experiencia haciendo clichés de multicopistas, tenía mucha facilidad para hacer clichés para las octavillas. ¿Qué son clichés para las octavillas? ¿Qué son? No sé lo que ¿No es. sabes lo que es una octavilla? Una octavilla sí, pero clichés es como el patrón. Un cliché ya no existen, claro. Era vamos a ver si lo sé explicar. Como un patrón. Un folio que tenía, lo metías en la máquina de escribir. Sí. Entonces, la cara por donde escribías era de una textura como de cera. Ajá. Entonces, había que escribir a máquina, pero sin tinta, o sea, solo con la tecla. O sea, poniendo la máquina en que no había tinta. Sí, sí. Entonces, la tecla perforaba ese papel que era encerado, y entonces pues tú escribías todo el texto en ese papel. Y claro, al meterlo en la multicopista, como la multicopista estaba entintada, vale. se metía la tinta por las letras que tú habías escrito. Eso se llamaban clichés. ¿Ves? Así lo he aprendido, que si no, no. Y unos cuantos he hecho yo en mi casa también, de octavillas esas, de apoyo a la huelga de la construcción, luego íbamos a hacer las fotocopias a la parroquia de Santo Toribio de Mogoviejo. Ahí es donde yo iba. Otra gente iba, pues claro, en la clandestinidad el problema es que lo que tú hacías, sabías lo que hacías, pero lo que hacías de al lado no lo sabías, porque si te detenían no podías saberlo, porque no pudieras contarlo. ¿Y cómo conseguiste que no te detuvieran? Pues yo ya no sé, porque yo lo que digo es que no he faltado a ninguna manifestación, y en esas estoy, que no faltó a ninguna. Y yo conocía a mucha gente de vista, y al igual que yo conocía, me conocían a mí. Pero no sé, cuando saltábamos, que eran los comandos que llamaban, que nos juntábamos a lo mejor 30 personas en la Plaza de la Cruz Verde, por ejemplo, estábamos todos dispersos por las calles, tal cual. Salía uno al medio, pegaba 2 palmadas, libertad, amnistía, tal y cual, ya salíamos todos en bloque. Pegábamos unos 4 gritos, tirábamos las octavillas que llevábamos preparadas, y cuando alguien decía dispersión, nos dispersábamos, porque es que ya venía la policía detrás. Pero yo no sé correr y yo veo muy mal. Entonces yo me paraba, me volvía a un escaparate, lo mismo me daba que fuera una ferretería, que fuera una perfumería, y yo miraba el escaparate. Y cuando veía que pasaban los guardias y giraban, tal y cual, como que me empujaban de que estorbaba. Y esa era la técnica que nos decías. Y era mi técnica del despiste. Yo iba, eso sí, a las manifestaciones con tacones y bolso, porque yo iba en plan de paseo. Y yo despistaba, no daba el perfil de correr, ¿me entiendes? Entonces, pues, es la estrategia. Y así me he pasado toda la clandestinidad, corriendo, sin correr, y nada, y claro, luego nos juntábamos en un bar o en una chocolatería o donde fuera, para ver si había caído detenido alguien. Mirábamos, estábamos todos, pues ya nos íbamos y ya está. ¿Y con el Partido Comunista? Pues era igual, si es que entonces la lucha del Partido Comunista y del sindicato de comisiones obreras era un poco paralela, ¿me entiendes? Entonces, pues... ¿Estabais dentro de...? Yo me centraba en la actividad sindical, porque luego ya, cuando estaba en el hospital, yo era delegada sindical y, bueno, pues eso, dirigía asambleas y movía reivindicaciones y todas estas cosas. Pero que tenía la doble militancia, sí, pero yo mi activismo era sindical. ¿Y qué recuerdas en ese activismo sindical? ¿Ha sido un momento especialmente conflictivo o del que te sientas más orgullosa, o que hay logros? ¿Crees que...? Pues es que ha sido tantas cosas. Por ejemplo, orgullosa tampoco no es la palabra. Bueno, sí,
Recuerdo una lucha que hubo durante bastante tiempo a nivel nacional, que fue cuando se unificaron los hospitales clínicos con los hospitales de la Seguridad Social, que antes eran diferentes, entonces tenían otra forma de trabajar y otra reglamentación y tal. Y entonces, cuando se unificó el Hospital Río Ortega y el Hospital Clínico Universitario, pues entonces reivindicamos la unificación de las condiciones laborales de todo el mundo. O sea, luego tuvimos también la lucha, que esa duró, también fue a nivel nacional, por la carrera profesional de las administrativas. Éramos un estamento único, auxiliares administrativas, y entonces pues promocionamos la carrera profesional, de que hubiera auxiliares y oficiales, que podían ser también jefes de equipo y todas estas cosas. Y esto fue pero esto ya no debía de ser, no debía de contarlo, porque esto fue en el año 80, sí, esto fue en los años 80, esto ya no entra dentro del capítulo de lo que estamos hablando. En cuanto a la clandestinidad, recuerdo la huelga de Fasa, una de las huelgas de Fasa, que las mujeres nos convocamos para ir a la magistratura de trabajo, que entonces estaba en la calle Gamazo, y allí estaban juzgando a los compañeros que habían expedientado y esas cosas, y nos manifestamos allí, incluso con carritos de la compra, como si fuéramos mujeres de faseros. Y allí yo no se me olvidará el aplauso que nos dieron los compañeros de Fasa cuando nos vieron llegar y tal y cual. Y la carga policial que hubo en la Plaza Madrid. Que ahí sí que me vi yo cerca de la represión, porque la compañera que iba a mi lado la dieron un porrazo y la tiraron al suelo, y yo la fui a agachar, me agaché a levantarla, y cuando estaba agachada y me voy a levantar, me encuentro a un policía que está con la porra en alto para darme a mí, y entonces pegué tal grito que el hombre se quedó con la porra en alto y no me dio. Yo no sé qué grito tengo, pero se quedó paralizado de mi grito. Es efectivo, ¿eh? Y me acuerdo que vino otro compañero de Fasa, un amigo, me sacó por detrás, me cogió de los brazos, me sacó por detrás, y por debajo de las vallas que había en la carretera de Madrid contra la carretera, me sacó por entre las vallas a mitad de la calle para sacarme del lío. De allí me dio un ataque de histeria, empecé a gritar policía asesino, policía tal y cual, y allí nos fuimos a tomarnos una tila para que se me calmaran los nervios. Bueno, eso fue el día que más cerca lo tuve. Y luego, pues nada, cuando íbamos a tirar las octavillas por la noche, a las 3 de la mañana, a la huelga de la construcción, que estaban en huelga los de la construcción, esto me parece que fue en el año 74. 73, 70, sí, 73. Y éramos un grupo de chicas. Solo. Y yo decía, nos cogen aquí a 4 piradas, que estamos aquí a las 3 de la mañana tirando octavillas, pero bueno, allí las tiramos, pasamos miedo, nos ladraban los perros, pero al día siguiente, cuando llegaron al trabajo, estaban todas las obras en construcción de la Huerta del Rey llenas de octavillas. ¿Y cómo se os ocurría a vosotras? O sea, ¿de dónde crees que salía que las chicas, las mujeres, dijerais, venga, vámonos a las 3 de la mañana? Era el grupo que teníamos, lo que te decía, el grupo de independientes que teníamos en casa, pues habíamos organizado la panfletada por la noche. O sea que esas cosas sí que las tengo marcadas. Luego las demás manifestaciones eran cotidianas y
una manifestación del 1 de mayo también, que tuvimos aquí en Pajarillos, que bajábamos por toda la calle hasta el túnel de Vadillos, y a la salida del túnel de Vadillos nos estaba esperando la policía a la salida del túnel. Y alguien dio la voz y en vez de bajar el túnel, subimos y nos dispersamos por la avenida de Juan Carlos I. Y no llegamos o de las calles de Pajarillos, no llegamos a pasar el túnel. Por lo menos yo no le pasé. Y otras de las manifestaciones así que recuerdo fue cuando los juicios de Burgos, que también nos reuníamos, una misa que hubo en Pilarica, en la Oficio Ventura, y a la salida también nos estaba esperando la policía. Es que la policía nos esperaba a las salidas de todos los sitios, porque luego pasaba lo mismo cuando había conciertos en la universidad, que venía Pi de la Serra, venía Raimon o venía Luis Pastor o tal. Siempre que íbamos a ese tipo de conciertos, a la salida teníamos que correr. ¿Cuál era la relación con los universitarios o con los obreros o con otros colectivos? Así, por ejemplo, en la universidad, ¿acudíais a los conciertos? Yo sí, acudía a todos los conciertos. Sí. Y en algún concierto de estos, pues yo tenía una actividad en Delicias con Millán Santos, que eso era así, era en la década de los 70, que se llamaban los sábados culturales. Y teníamos actividades pues, culturales. Unas veces eran conferencias, otras veces eran un visionado de diapositivas de alguna cosa, de arte o de tal, y otras veces eran conciertos. Y ahí vino a cantar Elisa Serna, Luis Pastor, Pi de la Serra, que entonces eran cantantes malditos. ¿Y estabais tú con más mujeres organizándolo? Sí, bueno, yo lo organicé, sí, había un grupo de organización, tampoco yo controlaba si había más mujeres que hombres, pero había un grupo y organizábamos y luego, pues Elisa Serna, por ejemplo, Luis Pastor, recuerdo que en aquellos tal, pues se vinieron a dormir a mi casa, a estar. Luis Pastor, después de aquella actividad de sábado cultural, al día siguiente actuó también en las fiestas de San Juan. Porque yo en los años 74 intenté formar la Asociación de Vecinos de San Juan. Y entonces se quedó en un intento, porque no nos legalizaron. Para empezar, no teníamos sede local para poner. Nos reuníamos en los locales de la parroquia de San Juan. Y el párroco, cuando vio un poco el cariz que tenía, que era asociacionismo vecinal y tal y cual, nos dijo que no, que allí no podíamos. Nos echó de allí. Y nos fuimos al Corazón de María, a la parroquia de la Circular. Y allí estuvimos hasta que nos echaron también, pero ahí nos echaron porque el obispo dio orden de que no se cedieran los locales parroquiales para asociacionismo, que no fuera apostolado. Eso. Así que nosotros, como no era apostolado, nos echaron. Y como no nos legalizaron, pues yo ya me centré en el activismo sindical. Ya dejé lo del asociacionismo vecinal, porque sí que habíamos hecho una encuesta puerta a puerta para ver qué problemas había en el barrio, y todo el mundo decía que la eliminación de la fábrica de la cerámica, que era la fábrica contaminante de humos y tal, y el olor de la cervecera que había, la cervecera Cruz Blanca y tal. Esos eran
mayores problemas que el barrio decía, aparte de, bueno, el asfaltado de las calles o la JT, pero los problemas más gordos eran esos. Y al final, pues no pudimos llevar a cabo en aquella época el tema. Luego sí, cuando se hizo otra vez en la Asociación de Vecinos Vicente Escudero, se consiguió quitar la cerámica y la fábrica de cerveza ya lo habían cerrado ellos antes. Pero vamos, en el año 74 fue aquel conato de asociacionismo vecinal que se quedó en intento. ¿Y no sería también porque eras mujer o porque en las cabezas solo podían ser en las asociaciones de vecinos las mujeres cabeza de familia? Si Sí, no, no... sí, eran asociaciones de familiares, sí. Pero yo hablaba como asociación de vecinos, no hablaba como asociación familiar. Delicias y Rondillas sí que fueron asociaciones familiares, pero yo cuando quise hacer asociación de vecinos es que no se me pasó por la cabeza. Sí, los estatutos nos referíamos a la ley vigente, claro que era así, pero en cuanto al enunciado de la asociación, pues no... Pero que no recuerdas problemas por ser mujer, ¿no? No, por ser mujer, no. ¿Y qué opinión tenías de esa época, los años 70, del movimiento feminista, de las primeras mujeres que empezaban a...? Pues yo en los años 70 tuve contacto con las mujeres democráticas. Ajá, la Asociación de Mujeres Democráticas. Mujeres democráticas. ¿Victoria Lantarón? Yo recuerdo a Pía, Ajá. recuerdo a Maruja, recuerdo a Amparo Sandoval. Entonces era la Asociación de Amas de Casa, puede ser. No era Asociación de Amas de Casa, ellas se llamaban Asociación Democrática de Mujeres, se llamaban. Pero yo no llegué a ser, o sea, las conocí porque fui a alguna charla o alguna cosa que dieron, pero yo no participaba, yo como feminismo no he participado. En el sindicato ya en los años 80 ya sí, pero como ya no salimos del epígrafe, pues ya nada. Cuéntame un poco más esto de la Asociación Democrática de Mujeres. Es que no te puedo contar más, solamente conocía a esas personas, Carmina Delgado también estaba, conocía a personas pues, que entonces eran referente de mujeres que estaban en muchas cosas también. Y en alguna ocasión pues me invitarían a alguna charla o alguna cosa y eso fue el contacto que yo tuve con ellas, pero yo no he participado como mujer organizada con ellas. Pues bueno, yo creo que más o menos hemos tratado los temas así de los años 70, más... ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando muere Franco? ¿Dónde estás? Claro, ¿quién no recuerda cuando muere Franco? Pues sí, me fue a avisar un amigo a casa. Tere, que se ha muerto Franco. Y entonces, bueno, allí pusimos la televisión, vimos a Lali Salgado llorar y tal y cual, y recuerdo el fiestón que se organizó en mi casa por la noche. Es que tu casa debía ser la bomba. Es que mi casa era la Casa La Tere, y todo el mundo iba a Casa La Tere, y unas veces para bien y otras veces para mal, porque allí escuchábamos los juicios de Burgos y llorábamos, ¿entiendes? Y luego cuando detuvieron en el 1001, el juicio 1001, pues ahí llorábamos también. Sí. Y allí nos reuníamos para reuniones y para juergas, la verdad. También porque también éramos jóvenes, claro. y también. Los vecinos míos se portaron muy bien porque nunca ¿Y qué fue de tus tías? Me echaron la bronca. Tus tías no vivían ahí, ¿no? ¿Perdón? ¿Tus tías? No, yo me marché de vivir de mis tías. Yo me marché a mi casa y ya me independicé y todo esto, mis tías, si llegan a saber lo que pasaba en mi casa, no. Pero sí, el día que murió Franco hubo una gran fiesta en casa. Allí llegaba todo el mundo con champán y llegaba todo el mundo con cosas y al día siguiente pedí perdón a los vecinos más colindantes
Dije, es que estábamos de celebración. Ya sé que estabais de celebración, me decía ahora. Bueno, pues eso sí que fue memorable, sí. Y luego continuaste en el sindicato, con la actividad que nos has contado. Pues claro, luego ya sabes, ya la vida seguía normal, pero ya nos habíamos quitado a Franco. Pero claro, luego ya vinieron los años duros, los años duros del tardofranquismo, cuando los juicios de Atocha, cuando los atentados de Atocha, cuando tiran a Cancho por la ventana aquí en una manifestación en Valladolid, cuando tiran a Ruano en Madrid y le matan. O sea, es que entonces estábamos, en esa época estábamos todo el día en la calle, manifestándonos, pidiendo amnistía y pidiendo libertad y pidiendo todo. Entonces, claro, no estábamos en democracia todavía. Y estábamos todo el día de lío. Los últimos años, de los años 70, del 75 al 78, fueron duros porque había activismo y había detenciones, claro. ¿Y reivindicación específica de las mujeres o algo que recuerdes especialmente, por ejemplo, sobre el tema del aborto, una manifestación en Valladolid, cuando las mujeres de Basauri, del País Vasco, las abortistas, aquí también hubo, ¿recuerdas algo así? Pues no lo recuerdo, fíjate, yo recuerdo pues cuando, si alguna mujer, si alguna vez me han pedido direcciones en Francia o tal y cual, haber pasado direcciones para Francia y bueno, Para abortar. Pero en alguna manifestación del aborto pues habré estado seguramente, pero así algo que me haya marcado como específicamente, pues sí, no sobre ese tema, vamos. Ya. Bueno, pues muy Habré bien. estado en las que se organizaran, estaría. Pero es que han sido tantas Cosas. tantas manifestaciones que es que ya, pues es que de profesión reunida y manifestante.